vamos a ver cómo sería el diagrama de Bode de un polo real simple con esta estructura, en donde hay que poner que el término independiente sea igual a 1, en ese formato, para que así el aporte de ganancia y de fase a baja frecuencia sea nulo. Y además como el trazado aproximado tiene dos asíntotas, una que es la de baja frecuencia, cuando omega tiende a 0, y otra la de alta frecuencia, cuando omega toma valores altos. Y veremos que el punto intermedio entre ambas asíntotas, donde digamos interseccionan ambas asíntotas, es lo que se conoce como la frecuencia de corte. Que la frecuencia de corte veremos que va a ser igual a 1 partido por tau, esta constante de tiempo, que sería la que definiría al polo. Recordemos que esto, al final, si viene de una función de transferencia, pues sería esta. Y por tanto, pues el polo estaría en menos 1 partido por tau. ¿Vale? Pues la frecuencia de corte será esta, que ahora veremos lo que eso significa. Bien, para ello lo que voy a hacer es determinar lo que sería el módulo de este término y la fase. El módulo pues sería 1 partido de la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que es 1, más la parte imaginaria, que sería omega tau al cuadrado. Bien, y ahora veo esto, cómo se comporta a baja frecuencia y a alta frecuencia. A baja frecuencia, omega tiende a 0, y por tanto esto se quedaría 1 partido de 1, que es 1, y 1 en decibelios es 0 decibelios si omega tiende a 0. Si omega tiende a infinito, a alta frecuencia, el 1 este de aquí se puede despreciar, entonces me quedará 1 partido de omega por tau. Y eso en decibelios pues sería menos 20 logaritmo de omega por tau, porque como está dividiendo tendría signo menos. Y esto sería si omega tiende a infinito. Este término de aquí lo podemos descomponer como a un producto, pues podría ser igual a menos 20 logaritmo de omega, menos 20 logaritmo de tau. Y este término de aquí sabemos que es una recta de menos 20 decibelios década, que corta a 0 decibelios justo en omega igual a 1, pero sería una recta que estaría desplazada esta distancia, de tal manera que cortaría a 0 decibelios justo cuando omega es igual a 1 partido por tau. Eso se ve mejor aquí, porque si omega es igual a 1 partido por tau, me quedaría 1, y entonces me quedaría 0 decibelios. O sea que el punto de intersección es justo donde interseccionan estas sintotas. Si lo dibujo, aquí el módulo en decibelios, aquí por ejemplo la frecuencia, vamos a poner que sea escala, no sé, 0,1, 1, 10, 100, y aquí pues pongo menos 10, menos 20, menos 30, por aquí, y menos 40 decibelios. Bien, a muy baja frecuencia hemos dicho que la asíntota, vamos a suponer que tau es, en este ejemplo vamos a suponer que tau es igual a 1, ¿vale? Pues hay una asíntota a baja frecuencia que es 0 decibelios, que sería esto es 0. Si tau es 1, la recta esta, hemos dicho que es una recta de menos 20 decibelios década, que en este caso cortaría justo en 0. Bueno, vamos a suponer mejor que en vez de ser de tau 1, vamos a suponer que tau es igual a 0,1. Si tau es igual a 0,1, la recta esta de aquí va a interseccionar con el eje de 0 decibelios cuando omega sea 1 partido por tau, 1 partido por 0,1, 10. O sea, aquí. Luego la asíntota de alta frecuencia sería una recta que decae con una pendiente de menos 20 decibelios década. Luego una década por encima tiene que tomar menos 20 decibelios. Y si aquí estaría 1000, con este valor otros menos 20, que en este caso pues sería menos 40 decibelios. Esta es una recta de pendiente menos 20 decibelios década. Esa sería la asíntota de alta frecuencia. Y esta de aquí sería la asíntota de baja frecuencia. Donde interseccionan es lo que se conoce como la frecuencia
de corte, que será siempre 1 partido por esa constante de tiempo tau. Realmente esto es un trazado asintótico. En la realidad, en la frecuencia de corte, si lo vemos lo que vale el módulo, sustituyendo aquí, veríamos que sería 1 partido de raíz de 2, porque me quedaría 1 más 1. Luego aquí me quedaría 1 partido por raíz de 2, que sería 0,707. Y si lo pasamos eso a decibelios, haciendo 20 logaritmos de este término, aproximadamente lo que queda son menos 3 decibelios cuando omega es igual a la frecuencia de corte, o sea, a 1 partido por tau. Fijaros que si esto fuese en potencia, o sea, si esto fuese en tensión y hubiese que calcular la potencia, habría que elevarlo al cuadrado y entonces nos quedaría un medio. Entonces la frecuencia de corte también se definía, lo que equivaldría a que la frecuencia a partir de la cual la potencia de salida es la mitad de la potencia de entrada. Pero bueno, es un significado físico de cuando lo empezaron a utilizar. Por tanto, ¿cómo sería el trazado real? Pues sería algo así. Aquí tendríamos menos 3, pasaríamos justo por este punto. Y luego pues va decayendo. Bueno, va a salir un poco... Ahora en un dibujo se ve mejor como es. Eso en cuanto al módulo. ¿Cómo sería la fase? La fase de este término, si lo fijamos, sería igual a menos arcotangente de omega tau partido de 1. Bien, ¿qué ocurre con la fase? Si omega tiende a 0, esto nos quedaría arcotangente de 0, y por tanto pues sería 0 grados cuando omega tiende a 0. Cuando omega tiende a infinito, pues nos queda arcotangente de infinito. El arcotangente de infinito 90 con signo menos 90. Cuando omega tiende a infinito. Y justo para la frecuencia de corte me quedaría 1 partido por 1, el arcotangente de 1 en este caso, como todos tienen parte real positiva ambos, sería 45 con el signo menos de aquí, menos 45 grados, justo cuando omega es igual a la frecuencia de corte. Entonces, si dibujamos la fase, fijaros que siempre mete fase negativa, este sería 0 grados, voy a poner por aquí menos 45 y por aquí menos 90 grados. Y voy a pintar las mismas frecuencias de antes, 0,1, 1, 10, 100 y por aquí, por ejemplo, 1000. Bien, ¿cómo se dibuja la fase? Hay varias formas de hacerlo. Voy a explicar una de ellas, lo que es el trazado asintótico. Una de ellas es coger y decir, bueno, baja frecuencia, o sea, si la frecuencia de corte es esta, que hemos dicho que es, en este caso, si tau es igual a 0,1, la inversa sería 10, esta sería la frecuencia de corte. Pues bien, cojo una década por debajo, que sería 1. Y la asíntota a baja frecuencia sería desde aquí hacia la izquierda, que en este caso es 0 grados. Luego cojo, si esta es la frecuencia de corte, una asíntota por encima, o sea, una década por encima, que es 100. Pues bien, todo lo que esté por encima de eso, lo aproximo por la asíntota de alta frecuencia, que era menos 90. O sea que a partir de aquí, esto vale menos 90 grados. Y luego sabemos que la frecuencia de corte tiene que pasar por menos 45, o sea, en este punto de aquí tiene que pasar por ahí. Pues bien, ahora cogemos y unimos las dos asíntotas, la de 0 grados y la de menos 90 grados, pasando por este punto por una recta. Que sería una recta con una pendiente de, si nos damos cuenta, una década ha disminuido de 0 a menos 45, luego a una pendiente de menos 45 grados por década. ¿Y cómo es el trazado real? Bueno, pues el trazado real generalmente viene a ser algo así. Lo que hace, bueno, ahí tenía que pasar por este punto, ¿vale? Pero pasa por ahí. Vamos a ver un ejemplo. Aquí un ejemplo mejor con la gráfica. En este caso el ejemplo que tenemos sería este de aquí, ¿vale? La frecuencia de corte pues sería 1 partido de 0,5, que sería 2. Entonces, bueno, pues está puesto aquí la frecuencia de corte. Entonces aquí sería 1, esto sería 2, pues esta sería la frecuencia de corte. A baja frecuencia, por debajo la amplitud es 0
y a partir de ese punto una pendiente de menos 20 decibelios década. Y justo aquí realmente lo que tenemos es menos 3 decibelios. El azul sería el trazado real del diagrama de Bode, mientras que el rojo sería el asintótico. Y el mayor error que se comete es justo aquí, es de menos 3 decibelios la frecuencia de corte, que es el punto que está más separado de la asíntota. Y la fase, pues en este caso, pues tenemos lo que sería la frecuencia de corte por aquí, que es el 2 que hemos dicho antes, una década por encima, que sería este punto, pues lo aproximamos todo lo que llega a la derecha por menos 90, una década por debajo, que sería este punto de aquí, 0, unimos ambos puntos pasando por el menos 45. O sea, la recta que va desde aquí hasta aquí es una recta de menos 45 grados por década. Y vemos que el azul pues sería el que se aproxima, sería el real, ¿no? El rojo sería una aproximación asintótica. Podemos ver que un polo real simple, su diagrama de Bode, se comporta como un filtro paso bajo, viendo el módulo, porque vemos que las bajas frecuencias las deja pasar con la misma amplitud con la que llegan, no cambia o sea, tiene ganancia 1, porque son 0 decibelios, pero a medida que crece la frecuencia a partir de la frecuencia de corte, se van ya atenuando. Bueno, realmente se atenúan un poquito antes, pero se considera este punto la frecuencia de corte por lo que hemos comentado antes, que sería como que la potencia de entrada de transmisión se divide a la mitad. Pero vemos que a alta frecuencia, que es lo que interesa ver, pues los decibelios son negativos y por tanto lo que es la ganancia es inferior a 1, está entre 0 y 1 y por tanto está disminuyendo la señal de entrada, la va atenuando, de forma que a frecuencias muy altas pues prácticamente la elimina. Por eso se dice que si esto fuese un filtro, funcionaría como un filtro paso bajo, porque deja pasar las bajas frecuencias, pero a las altas prácticamente las anula. Si quisiésemos calcular un cero real simple, pues tendríamos esta expresión, que vendría por ejemplo de este tau por S más 1, ¿vale? Al sustituir S por J omega. Y básicamente, pues el módulo sería igual, solo que en vez de estar dividiendo, está multiplicando, y la fase también sería igual, solo que con signo más. O sea, realmente es exactamente igual de antes, solo que de donde antes teníamos signos menos aquí y aquí, pues ahora son signos positivos, al igual que ocurre aquí, que antes teníamos signos menos aquí y aquí. Pero se hace exactamente igual. Entonces, bueno, aquí tenemos este ejemplo, que era el mismo de antes, pues 0 a baja frecuencia siguen siendo iguales, por eso es tan importante que este término sea 1, porque así a bajas frecuencias tenemos que son 0 decibelios lo que es el módulo y 0 grados lo que es la fase, y luego a partir de la frecuencia de corte, pues tendríamos más 20 decibelios década, y aquí pues sería igual que antes, solo que hacia con signos positivos, en vez de ir de 0 a menos 90, pues va de 0 a más 90, y en la frecuencia de corte, pues pasaríamos en vez de menos 45 por 45, que estaría aquí. ¿Vale? Luego, si se va a hacer un 0, si se va a hacer un polo simple. Fijaros además que esta estructura sería la de un PD en el dominio de la frecuencia, porque esto tiene la forma de TS más 1, bueno, faltaría aquí la ganancia, ¿no? Pero fijaros que que yo digo que esto sería parecido, podría tener la estructura de un PD con ganancia 1, ¿no? Sería si os fijáis, el contrario también, si esto fuese un filtro, al caso anterior de un polo real simple. Fijaros que ahora, si nos fijamos en la amplitud, las bajas frecuencias no las cambia, las deja pasar, pero te amplifica las altas frecuencias, porque esta pendiente, al ser positiva, ¿vale? Eso significa que como estamos por encima de 0 decibelios, estamos amplificando la entrada. Y por tanto, este era el problema que tenía también la acción derivativa en los PDEs, que si lo implementas tal cual, bueno, cosa que realmente no se puede, aunque lleva un polo, pero como el polo lo pongas muy alejado, por lo que filtra, que tendría que estar por aquí, esto que poníamos, el S más P que poníamos aquí, en este caso pues habría que ponerlo de otra manera, se pondría con el formato, no sé, omega partido por PJ más 1 o algo así, ¿vale? Para implementarlo físicamente y aparte también para filtrar, o sea, para evitar que se produzca la amplificación del ruido de medida, porque el ruido de medida es de alta frecuencia, estará por aquí. Y fijaros que ya 20 decibelios significa que multiplicamos por 10, 40 decibelios significa que multiplicamos por 100. Entonces, si esto se pudiera implementar físicamente, que no se puede, amplificaríamos el ruido y o sea, meteríamos el ruido amplificado dentro del lazo de control, no pudiendo hacer control debido a eso, ¿no? Entonces siempre se implementa algún filtro que en las zonas donde no nos interesa ya las señales porque son de muy alta frecuencia, pues digamos que al menos termina de amplificar y no lo amplifica demasiado, incluso luego también se pueden poner filtros de orden 2 y tal para que esto luego a partir de una determinada frecuencia, que consideremos ya que es a partir de la cual va a empezar a haber un ruido de medida y tal, pues que introduzca una pendiente negativa para filtrar la alta frecuencia. Pues bueno, lo que vamos en esta presentación es solamente a mostrar los diagramas de Bode del caso del cero real simple.
que ya digo, es el contrario del polo real simple. Nos quedaría por ver solamente qué pasa si tenemos ceros reales o polos reales de multiplicidad 1, o sea, de multiplicidad múltiple, 2, 3, 4, pues sería exactamente igual que esto, solo que todo esto, pues si es de multiplicidad 2, pues lo multiplicamos por 2. Para que veamos aquí un ejemplo. Si es de, este polo es de orden n, pues es exactamente igual que un polo simple, solo que aquí esto se multiplica por n, esto se multiplica por n, vamos, lo que es este también por n, pero es 0, ¿vale? Todo lo que son los términos del módulo, y la fase lo mismo, pues se multiplican todos también por n. Este, por ejemplo, en el que teníamos antes, si hubiésemos tenido el polo este con n igual a 2, de multiplicidad 2, pues tendríamos que es 0 hasta la frecuencia de corte, el trazado asintótico, igual que antes, pero mientras que teníamos, en el caso de que era un polo simple, una pendiente de menos 20 decibelios década, pues ahora como es doble, pues tenemos menos 20 por 2, menos 40 decibelios década. Y el azul pues sería el trazado. En este punto de aquí, en vez de tener menos 3 decibelios, pues tendríamos menos 6 decibelios. Y la fase se construiría también igual. Realmente lo que estamos haciendo es sumar dos polos que son iguales. Los diagramas de Bode de un polo que es el mismo, dos veces. Tendríamos la fase que sería 0 hasta, en este caso, hasta 0,2 aquí. En 2, en vez de menos 45, tendríamos el doble, menos 90. Y en 20, pues tendríamos, en vez de menos 90, menos 180. Y el trazado pues sería similar al anterior, solo que esta recta de aquí, en vez de tener una pendiente de menos 45 grados por década, pues sería de menos 90 grados por década. Daros cuenta que este caso, que es un polo real doble, también es un filtro paso bajo, porque alta frecuencia la atenúa, solo que la atenúa más todavía, más rápido. Porque si antes la atenuábamos con esta pendiente, ahora la atenuamos con esta. Luego atenuamos antes la frecuencia. La frecuencia alta, quiero decir, a partir de la frecuencia de corte.